Observamos en el gráfico que tenemos tres tamaños diferentes de plantas. La planta pequeña vemos que se sitúa un poquito más hacia arriba, con su coste marginal y costes medios de corto plazo. La planta mediana se sitúa al medio y bien hacia abajo, con su coste marginal y coste medio de corto plazo. Y va hacia el extremo y hacia arriba se encuentran los costes de corto plazo de la planta más grande. Ahora bien, de color rojo tenemos ahí el coste medio de largo plazo que envuelve a las curvas de coste medio de corto plazo. De hecho, como envuelve, se le llama envolvente al coste medio de largo plazo. Detalle fundamental: el coste medio de largo plazo no coincide con los costes medios mínimos de corto plazo. Sí coincide con el coste medio, porque vemos que el coste medio de largo plazo está envolviendo al coste medio de corto plazo, pero la planta de los extremos no coincide el mínimo. Ahí lo vamos a marcar con color celeste. Nótese que el mínimo de los costes medios no coinciden con el coste medio de largo plazo. El único caso donde sí coinciden es en la planta mediana, que se sitúa bien hacia abajo y al centro, donde vemos que el coste medio mínimo de largo plazo, coste marginal de largo plazo, está coincidiendo con el coste marginal de corto plazo y el coste medio mínimo de corto plazo. O sea, claramente la planta mediana en este gráfico presenta economía de escala constante, porque el coste marginal de corto plazo y coste medio de corto plazo está coincidiendo con los de largo plazo, que son exactamente iguales. Entonces, vamos a hacer ahí la aclaración respecto a la planta que produce la cantidad Q1. En Q1, el coste marginal de largo plazo y coste medio de largo plazo coinciden con el coste medio mínimo de corto plazo. Por tanto, el coste marginal de largo plazo es exactamente igual que el coste medio de largo plazo y coincide con el coste medio mínimo de corto plazo. Eso significa que en aquel punto hay economía de escala constante. En aquel punto hay economía de escala constante. Coste marginal de largo plazo es exactamente igual al coste medio de largo plazo, por lo tanto, la elasticidad del coste es igual a 1 en ese punto. Ahora miremos hacia los extremos. Primero veamos qué sucede de 0 a Q1. Entre 0 y Q1, precisamente en Q0, ahí vemos la planta que produce la cantidad Q0, vemos que el coste medio de largo plazo está por arriba del coste marginal de largo plazo. Miren ahí, coste medio de largo plazo está por arriba del coste marginal de largo plazo. Además, vemos que el coste medio de largo plazo va decreciendo mientras aumentan las cantidades. Nótese cómo el coste medio de largo plazo va decreciendo de 0 a Q1. Eso significa que aumenta la producción y el costo promedio
va disminuyendo, es decir, se vuelve más barato producir. Además, el coste marginal está por debajo del coste promedio. Eso quiere decir que la variación de producir, la variación en el costo total de producir una unidad adicional está por debajo del coste promedio, lo cual hace que producir se vuelva muy barato. Entonces, en ese tramo hay economía de escala. Es decir, el coste marginal de largo plazo es menor al coste medio de largo plazo. Por lo tanto, la elasticidad del coste es menor a 1. Vemos que el mismo gráfico nos está mostrando la explicación que habíamos dicho hace un rato, de que el coste medio va decreciendo, que el coste marginal está por debajo y toda esa historia. El mismo gráfico nos está diciendo, entre 0 y Q sub 1, economía de escala. Veamos ahora qué sucede hacia la derecha de Q sub 1. Entre Q sub 1 y más infinito, precisamente en Q sub 2, vemos que el coste marginal de largo plazo está por arriba del coste medio de largo plazo. Y además, este va creciendo a medida que aumenta la producción. Y además, este va creciendo, este va ascendiendo, es decir, va creciendo a medida que aumenta la producción. Lo que implica que hay deseconomía de escala. Deseconomía de escala con una elasticidad del coste mayor a 1. Ahí salta a la vista que el coste marginal está por arriba del coste medio, por lo tanto el cociente es mayor a 1. Salta a la vista que mientras más se produce, cuando vamos de Q sub 1 a Q sub 2, el coste medio de largo plazo comienza a ascender. Por lo tanto, no es conveniente elegir la planta grande, porque la planta grande tiene ese problema que mientras más se produce, más caro se vuelve producir. Obviamente, es lógico que mientras más se produzca, aumenten los costes, pero nosotros debemos elegir aquella situación donde mientras más se produce, el costo vaya por debajo del crecimiento de la producción. O sea que la planta grande claramente no la tenemos que elegir, no nos conviene. Podemos elegir la planta mediana y la podremos elegir porque, en definitiva, en ese punto vemos que el coste marginal y coste medio es constante porque coincide con el de corto plazo, economía de escala constante. Podremos elegirla, pero se supone que nosotros tenemos que elegir aquella que reporte el menor costo posible. Y el menor costo posible lo representa la planta Q sub 0, es decir, la planta pequeña. Cualquier planta que se encuentre entre 0 y Q sub 1 va a ser conveniente, porque a medida que se produce más, es más barato producir porque el coste medio va decreciendo. ¿Sí? Esa sería entonces la conclusión final. Lo vamos a anotar.
Entonces, el tamaño de planta a elegir será el tamaño de planta a elegir será aquella que reporte el menor costo posible. El menor coste posible. Y para este caso, es la planta Q sub 0. Es la planta Q sub 0. O sea, la pequeña. O cualquiera que se encuentre, entre 0 y Q sub 1. Ya que en ese tramo se observa que mientras más se produce, el coste medio de largo plazo es decreciente. Es decir, aumenta la producción, el coste promedio va cayendo. Y además el coste marginal, la variación del coste total de producir una unidad adicional, también está por debajo del coste promedio. O sea que es muy barato producir entre 0 y Q sub 1. No resultaría conveniente elegir, y ahí dejamos la justificación del por qué no elegimos la planta grande, no resultaría conveniente elegir la planta grande, ya que el coste medio de largo plazo es creciente en ese tramo. Es creciente en ese tramo. Es decir, hay deseconomías de escala. Deseconomías de escala. Y por último, y no elegimos la planta Q sub 0, pese a que tiene economía de escala constante, porque nos conviene elegir aquella que tenga el coste medio decreciente. Aquella que tenga el coste medio de largo plazo decreciente. ¿Sí? No es lo mismo trabajar con una planta cuyo coste medio es constante que con aquella que el coste medio es decreciente. Es mejor elegir aquella que mientras más se produce, el costo promedio va disminuyendo, en lugar de aquella que mientras más se produce, el costo es siempre el mismo. ¿Sí? Por eso elegimos la planta Q sub 0, porque está en el tramo de economía de escala. Bueno, todas estas justificaciones es la que ustedes tienen que tener bien presente a la hora de explicar este gráfico y decir por qué eligen tal tamaño de planta. Lo feo que tiene este gráfico es que ustedes en el libro lo van a encontrar en blanco y negro si tienen la fotocopia. El libro no hace con tanto detalle la explicación, simplemente asume que ustedes se van a dar cuenta apenas lo vean del por qué hay que elegir la planta pequeña. Y se los larga así de una. Elegimos la planta pequeña, porque supone que ustedes con verlo ya se dan cuenta. Obviamente cuesta agarrarle la mano, por eso hicimos toda esa explicación que es media repetitiva, pero es conveniente tenerla. Y otra aclaración más, con eso vamos cerrando esta parte. Si ustedes por ahí buscan en internet o en otros libros cómo aparece la economía de escala, va a aparecer de esta forma. Ahí hacemos rápidamente el gráfico. Van a tener costo total y producción en los ejes. Van a tener un coste medio decreciente, así tal cual como lo estoy planteando ahí, un coste medio de largo plazo decreciente, intersectado por un coste marginal de largo plazo.
y a lo largo de ese coste medio de largo plazo, el cual es decreciente y está por arriba del coste marginal, van a tener diferentes tamaños de plantas. Siempre teniendo presente de que no coincide el coste medio mínimo de corto plazo con el coste medio de largo plazo. Sí coincide el coste medio de corto plazo con el de largo plazo, pero no el mínimo, ¿sí? Con ese detalle hay que ser muy cuidadosos. Bueno, ahí tenemos tres tamaños de plantas pequeñas, o mejor dicho, tres tamaños de plantas de corto plazo. Ahí vemos cómo esas tres plantas se van moviendo o se van distribuyendo mejor a lo largo del coste medio decreciente de largo plazo. Por lo tanto, esas presentan claramente economía de escala, perdón ahí, porque el coste medio es decreciente, el coste marginal es inferior al coste medio, o sea que cualquiera de esas tres se podría elegir. La forma en que está planteado el gráfico sería esto. Solamente que, bueno, en algunos libros, en algunos apuntes, aparece así como lo estamos viendo, ¿sí? El gráfico, el único gráfico que nosotros tenemos en la filmina y en el libro es el gráfico del envolvente. O sea que, por lo tanto, lo tenemos que explicar con la envolvente. Así, de esta forma, se suele ver en microeconomía 2 de licenciatura en economía. O sea que nosotros, recién en ECO 2, estamos lejos de eso. Es mejor entender la envolvente para luego pasar a lo otro. Bueno, simplemente eso. Dejamos de lado la unidad 4 y pasemos a trabajar los supuestos de la unidad 5, competencia perfecta. Este tema lo vamos a estar retomando en el largo plazo de competencia perfecta, porque en el largo plazo vamos a ver cómo es la curva de oferta para cuando la industria presenta costes crecientes, decrecientes o constantes. Así que acá vamos a estar retomando algo de esto que acabamos de ver. Bueno, pasemos a la competencia perfecta. En la segunda parte del programa, decimos segunda parte del programa porque serían los temas que suelen incluirse en el segundo parcial. En la segunda parte del programa vamos a ver todo lo relacionado a los mercados, tanto los mercados competitivos como los no competitivos. Además, vamos a ver cómo es la intervención del gobierno en los mercados competitivos, unidad 8. Vamos a ver no solamente los mercados de bienes, sino que también veremos el mercado de factores en la unidad 9. Primero arrancamos por la competencia perfecta, unidad 5. Seguimos por los mercados no competitivos, monopolio en la unidad 6 y oligopolio y competencia monopolística en la 7. Unidad 8, la intervención del gobierno en la competencia perfecta. Y unidad 9, mercado de factores. Al mercado de factores, principalmente el factor trabajo, lo vamos a ver, por un lado, como mercado competitivo y por el otro lado, como un mercado no competitivo. O sea que, de ahora en adelante, todo es mercados. ¿Cuáles son las características de los mercados perfectamente competitivos? Bueno, por empezar, es un mercado donde existen muchos oferentes, muchas empresas, muchos productores, y todos ofrecen exactamente el mismo bien. Como todos ofrecen exactamente el mismo bien, vamos a decir que ese bien es homogéneo o sustitutivo perfecto, porque en definitiva, al haber 1000 empresas, por tirar un valor,
y la empresa 1 produce exactamente lo mismo que la empresa 2, y al consumidor le va a dar lo mismo comprar el bien de la empresa 1, el de la empresa 2 o el de la empresa 1000. Todos son de iguales características, por eso se dice bien homogéneo. Como son muchos productores, muchas empresas, todas producen exactamente lo mismo, y ninguna va a tener el poder suficiente para poder cobrar el precio que se le dé la gana. No va a quedar otra que aceptar el precio que determinó el mercado. Empresas, precio aceptantes. El precio lo determina la interacción entre oferta y demanda. Además, como la empresa no tiene suficiente poder para cobrar el precio que se le dé la gana, por esto que acabamos de mencionar, los consumidores, los demandantes, van a ser muy sensibles a los cambios en el precio. Es decir, la demanda de la empresa será perfectamente elástica. Una línea recta horizontal va a ser la gráfica de la demanda de la empresa. Se mantiene el hecho de que para la demanda de mercado, la gráfica será una curva de pendiente negativa. Ello no cambia, pero van a ver que vamos a trabajar con dos gráficos. El del mercado, oferta y demanda, y el de la empresa, con la demanda de la empresa y la oferta de la empresa. Bueno, repasando, en base a lo que hemos comentado, tenemos ahí los supuestos de la competencia perfecta. Empresas precios aceptantes, el precio lo determina el mercado, el producto es homogéneo, todos producen exactamente el mismo bien, hay libertad de entrada y salida, es decir, cualquier productor puede entrar si ve que en ese mercado se está ganando plata y puede irse cuando él quiera. Vale la aclaración que los mercados 100% competitivos es medio complicado encontrarlos en la vida real. Por ello, desgraciadamente, en la realidad, son muy pocos los mercados que presentan estas características, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que en el mercado de commodities, los commodities serían, por ejemplo, la soja, el maíz, el trigo, son mercados más o menos competitivos, porque ¿qué diferencia puede haber entre la soja de Argentina, la soja de Brasil y la soja de Estados Unidos? Habría que ser muy especialista para darnos cuenta, pero en definitiva es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, si tenemos un montón de productores en la pampa húmeda en Argentina, que están todos produciendo soja, tenemos un montón en Brasil que están produciendo soja, y un montón en Estados Unidos que están produciendo soja, y ninguno va a tener el poder suficiente para decir, yo a la tonelada la vendo en $500. Si el mercado determina que la tonelada tiene que estar en $300, y bueno, no queda otra que venderla a $300, porque si un productor de la pampa húmeda la quiere vender más cara, los compradores chinos van a decir que se vayan a la mierda los argentinos, no les compramos, ¿sí? Por eso es fundamental eso de que las empresas son precio aceptantes. Es el mercado, la interacción entre oferta y demanda, quien determina el precio del bien. Ahora, plantear esto en la vida real, vemos que es medio complicado porque los mercados de commodities son una aproximación a la competencia perfecta, pero un mercado que tenga tal cual estas características es medio raro de encontrarlo en la vida real, ¿sí? Es más, acá mencionamos que hay libertad de entrada y salida, y la entrada o no va a depender de los incentivos vía precios. Es decir, si hay posibilidad de ganar plata en ese mercado, entramos. Si estamos perdiendo, nos vamos.
por dar un ejemplo de un mercado cuasi competitivo. Digo cuasi competitivo porque no es 100% competitivo y ya van a ver por qué. Imaginen las verdulerías. Vieron que en 2020 y parte de 2021, uno pasaba por una avenida y en una misma cuadra había 3 verdulerías, 4 o 5 en algunos casos. Todos ponían verdulerías. Ahora, ¿qué pasa? Si todos exactamente venden lo mismo y no les queda otra que cobrar precios más o menos similares, nos damos cuenta que la oferta de papa vale lo mismo en las 5 verdulerías que hay en una cuadra. Y va a haber un momento, y sobre todo porque la gente no tiene un mango y la gente no come mucha fruta y verdura, y que van a empezar a caer las ventas. Y a lo mejor no todos tienen la misma capacidad para bancar las pérdidas. Y entonces van a aquellos que van perdiendo, van abandonando el mercado. Y van quedando aquellos que logran sobrevivir. Es decir, que pueden bancar las pérdidas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un mercado cuasi competitivo. Si vemos que hay posibilidad de ganar, entran nuevos oferentes, es decir, se abren más verdulerías. Pero a medida que son tantos y no les queda otra que cobrar barato y no les alcanza para cubrir el alquiler del local o pagarle a los proveedores, y bueno, no va a quedar otra que cerrar las puertas. Bueno, más o menos de esa manera se comportan los mercados competitivos. Obviamente, las verdulerías no son perfectamente competitivas porque cuando nosotros vamos a una verdulería, vemos que algunas tienen más presentable la fruta y la verdura, es más simpático el que te atiende, en otros deja nomás, entonces no todos tienen las mismas características, que es lo que supuestamente un mercado perfectamente competitivo tiene. Todos los productores son iguales y te ofrecen el mismo bien. Por eso decimos que la competencia perfecta es media complicada de encontrarla en la vida real. Sí es más fácil darnos cuenta cuando un mercado es no competitivo, porque para saber si un mercado es no competitivo hay indicadores. Uno de esos indicadores es el índice de Lerner, que vamos a estudiar en la unidad 6 de monopolio, para determinar si existe o no el poder de mercado, es decir, la capacidad para fijar un precio superior al coste marginal. Y hay otros indicadores más, pero que bueno, nosotros en este curso no los vamos a trabajar. Vamos a cerrar la clase de hoy con la maximización de beneficios y para mañana vamos a arrancar a ver bien todo lo que es la competencia perfecta. Ahora bien, ¿qué implica maximizar beneficios? Lograr el máximo beneficio posible. Bueno, independientemente de la estructura de mercado, es decir, sea una competencia perfecta, sea un monopolio, sea un oligopolio, una competencia monopolística, un duopolio o un cártel, en todos los mercados se maximiza beneficios. No es algo propio de la competencia perfecta. En todos los mercados se maximiza beneficios. Eso es fundamental porque las empresas siempre van a pretender lograr el máximo beneficio posible. Ya vamos a ver más adelante que maximizar beneficios no implica necesariamente ganar. Se puede maximizar beneficios teniendo beneficios nulos o inclusive pérdidas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ingreso marginal, coste marginal y la maximización de beneficios. Veamos rápidamente en qué consiste el ingreso marginal. El ingreso marginal es la variación del ingreso total
provocado por la venta de una unidad adicional. Así como el coste marginal es la variación del coste total cuando se produce una unidad más, el ingreso marginal es la variación del ingreso total cuando se vende una unidad adicional. Básicamente es la derivada del ingreso total. Y el ingreso total es igual a precio por cantidad. El ingreso total es igual a precio por cantidad. Y el ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Es decir, para calcular el ingreso marginal es necesario derivar el ingreso total respecto de la variable cantidad, que es como lo estamos viendo ahí en la formulita. Además, vamos a ver el ingreso medio, donde el ingreso medio, como toda variable media, es un promedio. Por lo tanto, el ingreso medio es el ingreso promedio por cada unidad que se vende. Es el ingreso promedio por cada unidad que se vende. El ingreso medio va a ser igual al ingreso total dividido en Q, en las cantidades. Es decir, precio por cantidad dividido en Q. Si simplificamos las Q, nos queda que el ingreso medio es exactamente igual al precio. Por lo tanto, el ingreso medio no es más que el precio que se cobra por el bien. Si el precio es igual a 10, por cada unidad que se vende, el ingreso es igual a 10. Por lo tanto, el ingreso medio, el promedio por cada unidad vendida, y no va a ser otra que igual a 10, el precio que se vende. Hablemos de la función de beneficios y vamos a dejar para mañana el beneficio marginal. El beneficio total, es decir, la ganancia de la empresa, o puede ser pérdida, o incluso puede ser igual a cero, es la diferencia entre ingreso total y costo total. Acabamos de ver de que el ingreso total es precio por cantidad, y el coste total, no se olviden ustedes que tiene el coste fijo y el coste variable. Esa formulita, alternativamente, la podemos expresar de esta forma. Precio menos coste medio multiplicado por cantidad. Recuerden ustedes que acabamos de decir que el precio es el ingreso medio. Por lo tanto, ingreso medio menos coste medio multiplicado por cantidad es una fórmula alternativa para los beneficios. Si aplicamos distributiva en Q, nos va a quedar que ingreso medio por Q es igual a ingreso total, menos coste medio por Q es igual a coste total. O sea que esta fórmula, precio menos coste medio por Q, es exactamente lo mismo que plantearlo de esta manera. Solo que en lugar de estar en totales, está en términos medios. Esa es la única diferencia. Bueno, si la diferencia entre precio y coste medio determina los beneficios, de más decir lo siguiente. Si el ingreso total es superior al coste total, entonces el precio es mayor que el coste medio. Entonces el beneficio será positivo, es decir, la empresa tendrá ganancias. Luego tendremos, si el ingreso total es exactamente igual que el coste total, entonces el precio va a ser igual al coste medio. Por lo tanto, el beneficio será igual a 0 o nulo. Y por último, si el ingreso total es menor o inferior al costo total, entonces el precio es menor
que el coste medio. Por lo tanto, el beneficio será negativo, es decir, pérdida. Bueno, simplemente para ir teniendo una referencia, mañana lo vamos a ver cómo queda en el gráfico, y en un gráfico a simple vista nos vamos a dar cuenta cuándo hay ganancias, cuándo el beneficio es nulo y cuándo habrá pérdidas. Pero bueno, lo dejamos para la clase de mañana.